Morir antes de morir y así no morir jamás. Desde tiempos antiguos, múltiples tradiciones espirituales, médicas y esotéricas han relacionado la energía sexual con procesos de transformación interna profunda. Aunque hoy esta relación ha sido distorsionada o diluida, el vínculo entre sexualidad y despertar de conciencia no es nuevo ni marginal. Está documentado, estructurado y transmitido, aunque en muchos casos haya sido extendido de forma sutil y simbólica, a lo largo de siglos y en diferentes geografías. El primer problema que se me presentó cuando quise abordar este tema es el semántico, porque ¿qué se entiende verdaderamente por energía sexual? No existe una definición científica unificada de ese término. Y si este no es tu primer podcast conmigo, sabes que a mí me gusta ser muy precisa con el lenguaje. Sin embargo, creo que puede afirmarse que muchas tradiciones entienden la energía sexual como el impulso vital ligado al deseo, la reproducción y la expansión de la conciencia corporal y sensorial. No es una energía separada del cuerpo, sino una cualidad de su funcionamiento integral. En la biología moderna se dice que ese impulso está ligado al sistema nervioso central, al sistema endocrino y al sistema límbico, es decir, al funcionamiento combinado de la excitación, la química hormonal y las emociones. En las tradiciones orientales, especialmente en el taoísmo y el tantra, la energía sexual es conceptualizada como parte de un sistema energético más amplio. En el taoísmo se le llama yin, que es la esencia vital, que debe conservarse, refinarse y transformarse en qi, que es energía vital, y shen, que es conciencia o espíritu. La eyaculación constante en los hombres, por ejemplo, es vista como pérdida de yin. En cambio, las prácticas de retención, circulación y sublimación del deseo son consideradas métodos para preservar y transmutar esa energía hacia niveles superiores de vitalidad y claridad mental. Entre esas prácticas podemos encontrar la respiración, la contracción muscular, la atención focalizada y la meditación. En el tantrismo clásico, especialmente en las escuelas tántricas de Cachemira y el Tíbet, la sexualidad ritual no se aborda desde una perspectiva moral o reproductiva, sino como una vía específica para activar canales energéticos sutiles, a los que llaman nadis, y poder despertar la conciencia a través del cuerpo. La práctica más conocida, aunque también frecuentemente malinterpretada, es la unión sexual sin eyaculación, ¿no? El Vairoli Mudra o el Maituna. Aquí no se busca placer, ni orgasmo, ni liberación emocional. Su objetivo es concentrar y redirigir el potencial de la excitación hacia el sistema nervioso y los centros superiores de percepción, especialmente el eje cerebro-columna. Desde una perspectiva fisiológica moderna, hay ciertos paralelismos que pueden observarse. La excitación sexual intensa provoca la activación del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Incrementa también la producción de neurotransmisores como la dopamina o la oxitocina. Altera la frecuencia cardíaca y respiratoria y genera cambios mensurables en la actividad eléctrica del cerebro. Durante el orgasmo, por ejemplo, se produce una breve supresión de la actividad cortical, que es esa zona prefrontal, lo que puede explicar la sensación de desaparición del yo, que muchas personas reportan cuando mantienen relaciones sexuales. En estados prolongados de excitación sin clímax, como ocurre en ciertas prácticas tántricas o taoístas, se ha observado una especie de acumulación de carga
somática y nerviosa que puede producir estados de alta concentración, trance o lo que en contextos espirituales se denomina expansión de conciencia. La alquimia interna, tanto en su versión oriental como en la hermética, que es occidental, se basa en una premisa estructural. Lo denso puede transformarse en lo sutil. La energía sexual, al ser una de las más densas y potentes en términos fisiológicos y emocionales, es vista como materia prima del trabajo interior, no como algo que debe reprimirse ni expresarse sin filtro, sino como una sustancia que debe concentrarse, circularse y transmutarse. La metáfora tradicional de la alquimia, que es transformar el plomo en oro, a mi parecer corresponde a este proceso de transmutación. El deseo crudo, que podría verse como el plomo, se trabaja internamente hasta refinarlo en conciencia lúcida, que sería nuestro oro. Aunque esa imagen ha sido malinterpretada como metáfora literaria, los tratados originales, como los textos de Zósimo de Panópolis o los alquimistas árabes y europeos medievales, describen procedimientos internos con paralelos físicos, respiratorios y mentales. Desde el punto de vista gnóstico, especialmente en escuelas como las sofitas o los setianos, el cuerpo es visto como una prisión del alma, pero el deseo no es simplemente un pecado, es un código cifrado de la caída. En ciertos textos gnósticos, como el Evangelio de Felipe, se afirma que la unión carnal es el lugar donde lo divino se esconde. En este contexto, el acto sexual entre dos iniciados puede ser una forma de recordar la unidad anterior a la separación, no mediante reproducción biológica, sino mediante un acto de fusión simbólica y energética. Estos ritos no eran comunes ni públicos, eran prácticas altamente codificadas dentro de círculos iniciáticos, bajo condiciones específicas, y solo eran revelados al iniciado después de haber pasado por procesos de purificación mental y emocional. Lo que todos esos sistemas coinciden en señalar, más allá de las diferencias culturales, es que la sexualidad contiene un potencial estructural para alterar los estados de conciencia y que ese potencial no se activa ni con represión ni con descarga automática, sino con atención, intención y control neurofisiológico preciso. Pero aquí aparece una ruptura fundamental con la cultura contemporánea. Mientras las tradiciones iniciáticas trabajan la energía sexual como una sustancia transformadora, la cultura moderna la trata como consumo, identidad o expresión emocional. En términos prácticos, esto significa que la mayoría de las experiencias sexuales contemporáneas están diseñadas para reducir la tensión psíquica, no para incrementarla. El modelo es el de descarga y no el de transmutación. Y esa diferencia es radical, no solo en los efectos que tiene sobre el sistema nervioso, pero también sobre el tipo de conciencia que desarrolla. La repetición mecánica de actos sexuales enfocados en el clímax produce una habituación sensorial. El umbral de excitación sube, la capacidad de concentración va a bajar y la percepción del cuerpo se limita a lo genital o a lo superficial. En cambio, cuando el deseo se sostiene sin consumarse, sin represión, pero sin gratificación automática tampoco, se activa un circuito completamente distinto, más parecido al que ocurre en prácticas de meditación intensa o en experiencias místicas espontáneas. Y esto no es teoría esotérica, es fisiología, neurología y entrenamiento atencional aplicado al deseo. Para comprender con precisión el papel de la energía sexual en el desarrollo interno, es necesario observar no solo qué es el deseo, sino qué ocurre
cuando se gestiona de formas distintas. En términos generales, existen 3 grandes patrones culturales de relación con la energía sexual, que serían la represión, la descarga y la transmutación. Cada uno de ellos configura un tipo muy específico de cuerpo, psique y conciencia. Empecemos por el primero, la represión, que se podría resumir en el cuerpo como amenaza. Bueno, en contextos religiosos y moralistas, pero también he de decir en ciertas formas de educación secular autoritaria, el deseo es considerado un peligro. Lo sexual es algo que debe ser controlado, contenido o negado. Esta forma de gestión del deseo no transforma la energía, la bloquea y la encapsula. A nivel fisiológico, esto genera un patrón de tensión crónica. Vemos contracción muscular, especialmente en el suelo pélvico, el diafragma y la mandíbula. Vemos también una inhibición del flujo respiratorio y en general una desconexión sensorial en la persona. Wilhelm Reich, psiquiatra y discípulo disidente de Freud, fue uno de los primeros en observar que la represión sexual no es solo una actitud mental, sino que se inscribe en el cuerpo como coraza muscular. Esta coraza protege al sujeto del deseo, pero también lo anestesia del placer, del vínculo real y de la espontaneidad. Reich postuló que la neurosis moderna está estructurada sobre una negación del cuerpo erótico, no del acto sexual, sino del cuerpo como totalidad sentida. A nivel psicológico, la represión constante del deseo no lo elimina, simplemente lo desplaza. La energía reprimida tiende a reconfigurarse en forma de fantasía obsesiva, angustia difusa, compulsión moral, culpa sexual o incluso agresividad contenida. Muchos trastornos de ansiedad o trastornos obsesivo-compulsivos, o diría yo incluso adicciones, tienen su raíz en una represión prolongada de la carga energética sexual sin vías simbólicas o físicas de integración. Lo más relevante es que la represión no produce elevación espiritual, produce disociación. La mente se separa del cuerpo, el deseo se desconecta de la conciencia y el sujeto se divide en una apariencia externa controlada y una vida interna que lo desborda sin que pueda sostenerla. Esta división no genera transformación, genera culpa, rigidez y sufrimiento sostenido. Bueno, pasemos a la segunda forma, que es la descarga, que en resumen podría ser el cuerpo visto como máquina. Esto está en el extremo opuesto. Aquí la cultura hipersexualizada contemporánea propone el deseo como derecho, como identidad o como consumo emocional. Aquí el sexo no es negado, pero tampoco es explorado con profundidad. Es reducido a una mera experiencia, a desahogo o a placer inmediato. Lo que se fomenta es la descarga como norma. Ante el deseo, actuar. No sostener, ni observar, ni elaborar mucho tampoco. La pornografía es el símbolo más claro de este modelo. Esta ofrece gratificación instantánea sin interacción, vínculo ni riesgo emocional. Su uso sistemático reorganiza el sistema nervioso y las expectativas relacionales. Y sinceramente no me voy a meter en la ética ni en la moralidad de la pornografía en este momento porque no es necesario, pero lo discutiremos en el futuro. Lo importante aquí son los numerosos estudios que han mostrado que la exposición repetida a estímulos sexuales artificiales genera habituación.
el cerebro se vuelve menos sensible, el cuerpo responde con menos intensidad y la conexión emocional disminuye. Esto se observa también en la generalización de relaciones sexuales rápidas, rotativas, sin tiempo para la construcción de confianza o sincronía corporal. El cuerpo se convierte en un instrumento de validación, no en un espacio de presencia. Y el deseo no se habita, se ejecuta. Y lo que se pierde es la capacidad de sostener intensidad sin disociarse o vaciarse de ella. Desde una perspectiva neurobiológica, el sistema dopaminérgico que regula la recompensa y la motivación entra en ciclos de sobreestimulación y depleción. Es decir, cuanto más se busca gratificación instantánea, más baja el umbral de respuesta y más estímulo se necesita para sentir lo mismo. Esto seguro que ya lo has escuchado en el pasado. Esto no solo afecta la vida sexual, sino también la concentración, la motivación general y la capacidad de goce en experiencias no estimulantes. A nivel psíquico, la descarga habitual del deseo impide su elaboración. El deseo no se vuelve lenguaje, no se convierte en pensamiento. Por tanto, el sujeto no aprende nada de su propia pulsión, solo actúa sobre ella inconscientemente. Por tanto, no se transforma. La energía no se integra en un sistema más amplio de conciencia, sino que se recicla en un circuito cerrado de estímulo-recompensa. Esto tampoco genera libertad, genera dependencia de estímulos externos y un cuerpo que ya no sabe cómo habitar el deseo sin ejecutarlo o expulsarlo. Luego tendríamos la tercera forma, que es mucho menos frecuente y también muchas veces incomprendida, que es la transmutación. Yo esto lo resumiría como el cuerpo como laboratorio. Aquí el deseo no se reprime ni se descarga. Se sostiene, se observa, se elabora y se canaliza. Esto implica una reorganización interna considerable. El deseo no desaparece, pero deja de ser compulsivo, animal. Se convierte en una corriente interna que alimenta otras dimensiones del sujeto, ya sea la creatividad, la intuición, la percepción ampliada, la capacidad de vínculo profundo, la concentración. Desde el punto de vista fisiológico, cuando el cuerpo entra en un estado de alta excitación sin clímax, mediante la respiración, contracciones específicas y atención sostenida, se activa una respuesta nerviosa muy particular. Esta es una combinación del sistema simpático, que es el de la activación, y el parasimpático, que es la relajación. Esta activación simultánea, si se entrena, puede llevar a estados de trance lúcido, a una muy alta percepción interobjetiva, que sería como una conciencia del estado interno del cuerpo, y también te puede llevar a estados emocionales complejos y expansivos. No se trata de sublimación entendida como convertir el deseo en arte, aunque puede incluirlo, sino de refinar la energía sexual sin perder su intensidad ni su enraizamiento somático. En términos más técnicos, se crea un circuito cerrado donde la excitación no culmina en descarga genital, sino que circula por canales nerviosos y fasciales, elevando el tono interno general. Esta forma de trabajo requiere atención constante, disciplina corporal, mucho autoconocimiento y la capacidad de permanecer en el umbral durante un tiempo prolongado. No es placentera en términos inmediatos, pero genera otro tipo de transformación, y es una expansión real de la conciencia encarnada.
no trascendente, no mística. Es una conciencia lúcida que incluye el deseo como combustible, no como error, ni pecado, ni distracción. Psicológicamente, este proceso desarrolla una tolerancia a la intensidad emocional y energética, lo que permite procesos de introspección más profundos y relaciones más reales. El sujeto no huye del deseo, no lo proyecta y no lo ejecuta sin sentido. Lo habita, lo escucha, lo convierte en herramienta de conocimiento. Y en resumen, después de haber repasado estas tres formas, yo diría que la represión da lugar a rigidez, disociación y culpa. La descarga constante genera dependencia, superficialidad y disminución de la sensibilidad. Y la transformación requiere más esfuerzo, pero produce coherencia, integración, belleza y expansión de conciencia real. La alquimia sexual, en sus versiones antiguas y modernas, es simplemente el arte de sostener el deseo sin entregárselo a la compulsión ni amputarlo por miedo. Es una pedagogía de la energía, y eso, en el contexto actual, es una revolución interna. Y bueno, hasta ahora hemos abordado la relación con el deseo desde lo individual. Pero la sexualidad, en la mayoría de sus expresiones, no es solo una experiencia intrapersonal, implica al otro. Y en ese punto el terreno se vuelve más complejo, porque el otro cuerpo no es solo externo, sino también una variable energética, emocional y simbólica que afecta directamente la propia estructura interna. Desde la perspectiva de la alquimia sexual, y yo también diría que desde la perspectiva de la neuropsicología interpersonal, el encuentro con otro cuerpo nunca es neutro. No es simplemente fricción ni estímulo sensorial, es una interacción bioeléctrica, afectiva y estructurante. Aquí dos sistemas nerviosos interactúan, dos historias afectivas colisionan y dos formas de habitar el cuerpo diferentes se encuentran. Lo que ocurre aquí no es solo físico, es arquitectónico. Todo encuentro sexual pone en juego estructuras profundas de la identidad, no solo porque expone al cuerpo, y obviamente con él vulnerabilidad, deseo, inseguridad, sino también porque reactiva de forma automática patrones psíquicos ligados a la autoimagen, el apego, el poder, el control y la dependencia. Quien entra en un vínculo erótico está entrando en una situación donde el yo pierde de su autonomía, ya no controla todo, ya no se basta a sí mismo, ya no puede ocultar con tanta facilidad los automatismos emocionales. Y ahí es donde el sexo, lejos de ser una vía de desconexión, se convierte en una forma radical de autoconocimiento. Muchas personas descubren el núcleo de su neurosis en la repetición de patrones sexuales, relaciones que se inician con intensidad y terminan con abandono, por ejemplo. Vínculos donde el deseo desaparece al aparecer la intimidad. Necesidad de aprobación, miedo a la fusión, incapacidad de sostener la excitación más allá de lo performativo. Todo esto no tiene que ver con técnicas sexuales, tiene que ver con la estructura integral del yo. Por eso el sexo consciente no es una técnica de placer ampliado, es una práctica de observación mutua, donde el cuerpo del otro refleja zonas internas que de otro modo permanecerían inconscientes. Esto no significa que toda relación sexual deba convertirse en un análisis psicológico, claro está, pero sí significa que todo encuentro real activa procesos profundos aunque no se les ponga nombre, y esto se debe tener en cuenta. Desde la alquimia interior
Esto se traduce en un principio básico. El otro es un catalizador, no un fin. El deseo que aparece frente al otro no se debe simplemente a su aspecto físico, sino a lo que ese cuerpo activa dentro de mí. En esa activación está el potencial transformador. Por igual, hay otro nivel menos visible, pero igualmente tangible, que es el de la dinámica energética entre esos dos cuerpos. Y aquí no hablamos de energía como algo místico, sino como la suma de activaciones neurofisiológicas, respiratorias, musculares y sutiles que ocurren durante el vínculo erótico. Y es que dos cuerpos tienen ritmos distintos, de respiración, de tensión, de apertura y de deseo. Cuando esos ritmos entran en sincronía, se produce un acoplamiento que permite experiencias más profundas de presencia compartida. Este acoplamiento no es automático y no se basa en técnica, sino en escucha somática activa. Lo que muchas personas interpretan como química sexual tiene una base fisiológica clara y es una combinación entre la activación del sistema nervioso autónomo y la liberación de neuroquímicos como dopamina, oxitocina y endorfinas. Pero también está mediado por factores de resonancia postural, vocal, olfativa y emocional. Lo que te quiero decir es que no es solo atracción, es compatibilidad neurosomática. Cuando esto ocurre, cuando los cuerpos están en ritmos diferentes o cuando uno de los dos está emocionalmente desconectado, la experiencia suele sentirse disonante, aunque funcione, por así decirlo, a nivel técnico. Es decir, puede haber orgasmo, pero no integración. Puede haber excitación, pero no hay fusión. En contextos de alquimia, este tipo de disonancia se considera una pérdida de potencial, porque la energía se activa, pero no se convierte en nada. En cambio, cuando los cuerpos se acoplan, no solo físicamente, sino en términos de presencia, se produce una amplificación. La energía que ambos sostienen circula, se eleva y se expande. Y esto no requiere creencias ni rituales. Simplemente requiere disponibilidad somática, madurez emocional y conciencia relacional. También cabe recalcar que no todo encuentro profundo es positivo. A veces, cuando uno de los cuerpos está en posición de entrega total y el otro no puede sostener esa profundidad, ya sea por miedo, narcisismo, inmadurez o trauma, se produce una forma de absorción energética. El cuerpo más disponible queda expuesto ante el otro, sin reciprocidad. Y esto puede dejar grandes secuelas. Desde el punto de vista psicológico, esto puede generar vínculos traumáticos y desde el punto de vista alquímico puede provocar inversiones de energía. ¿Esto qué significa? Te podrás preguntar. ¿Cómo explicarlo? Es como que el fuego interno de uno de los cuerpos se fragmenta o se dirige hacia zonas de las que luego no se puede recuperar fácilmente. En prácticas avanzadas de tantra o taoísmo se insiste un montón en la elección del vínculo, porque no todo cuerpo es adecuado para abrir ciertos circuitos y es hora de crear conciencia al respecto. Porque esto no tiene que ver con moral, tiene que ver con estructura energética y emocional. Algunas personas no pueden sostener la intensidad del deseo propio, mucho menos sostener la del otro. En esos casos, el encuentro sexual, lejos de elevar, te va a dispersar, te va a fragmentar y te va a intoxicar. Por eso, el criterio no es el deseo. El deseo puede ser fuerte, real, auténtico y sin embargo no ser ni el momento, ni el espacio, ni la persona para trabajar con esa energía. La alquimia exige mucho discernimiento y el discernimiento se entrena, no como juicio moral, sino como lectura energética, emocional y somática del encuentro y del otro.
A tener en cuenta es que todo encuentro sexual, que es real, consciente o no, deja una huella. Revela el tipo de relación que uno tiene consigo mismo, con el deseo, con el otro y con el poder. Por eso, desde el punto de vista de la alquimia interna, el sexo no es solo una experiencia, es un diagnóstico. Lo que ocurre en el cuerpo durante el encuentro, qué se abre, qué se cierra, qué se desea, qué se teme, todo esto es información directa sobre el estado actual del sistema. Pero esta información no sirve si no se integra, y eso implica reflexión, pausa, escucha y en algunos casos trabajo terapéutico o espiritual, para ser sinceros. La alquimia sexual no es solo erótica, es existencial, involucra toda la estructura del sujeto. Por eso, cuando se practica con profundidad, transforma. Y por eso, cuando se usa como escape, confunde o fragmenta. Entonces, ahora hay un par de puntos clave que me gustaría que te lleves de este podcast. Te digo, el sexo no es solo un acto físico, sino una activación estructural del yo. El otro no es solo objeto de deseo, sino un catalizador de transformación o espejo de limitaciones. La alquimia solo es posible cuando hay presencia recíproca, sincronía somática y conciencia emocional. Y el deseo no basta. Hace falta estructura para sostener lo que el deseo revela. La cultura actual ofrece un escenario profundamente contradictorio en relación al sexo. Por un lado, hay una aparente liberación, ¿no? O sea, tenemos una abundancia de imágenes sexuales, discursos sobre libertad erótica, apertura al deseo como parte de la identidad personal, etc. Pero por otro lado, persiste una estructura de fondo que inhibe la transformación real a través del deseo, porque convierte la sexualidad en un producto. Esta paradoja ha creado un cuerpo erótico disponible, pero vacío de agencia real. La hiperestimulación digital a través de la pornografía, las redes sociales, el entretenimiento sexualizado y demás ha multiplicado el acceso al estímulo, pero ha reducido la capacidad de sostener el deseo sin descarga. Es decir, ha atrofiado la arquitectura interna necesaria para la alquimia. El sistema nervioso, condicionado a la gratificación inmediata, desarrolla intolerancia al vacío, al silencio, a la espera. Todo se reduce a consumo sin elaboración. Y esto tiene consecuencias muy específicas, como por ejemplo la disminución de la sensibilidad somática real. El cuerpo necesita estímulos crecientes para excitarse, pero responde menos. También tenemos la disociación entre deseo y vínculo. Se desea desde la imagen, pero no desde la presencia. Por igual, se perpetúa la identificación del sexo con la validación. Aquí se usa el encuentro para confirmar valor personal, no para investigar la conciencia. Y nos encontramos con la pérdida de sincronía entre lo emocional, lo físico y lo cognitivo. Y eso permite el tener sexo sin presencia, sin afecto y sin autoconciencia. Y a todo esto se suma el fenómeno cultural de la espiritualidad funcional, ¿no? Que son espacios que prometen desarrollo interno sin exigir estructura psíquica o trabajo sostenido, al igual que tampoco profundidad relacional. En ese contexto, muchas propuestas de sexualidad consciente reproducen la lógica del consumo disfrazada de autenticidad. Se habla de energía, presencia, unión o sanación, pero sin marco real de trabajo interno. No hay proceso, ni compromiso, ni incomodidad. El resultado es una nueva forma de disociación, más sofisticada pero igual de vacía. Se habla de transformación sin atravesar nada real.
La intensidad del lenguaje sustituye la profundidad del cuerpo y el fuego interno sigue sin encenderse. Entonces, ¿qué requeriría una práctica sexual verdaderamente transformadora? Si el sexo que tenemos ahora se basa en dogmas, rituales y fórmulas, lo que se requiere para una práctica sexual verdaderamente transformadora es una nueva pedagogía del cuerpo, idealmente sostenida en 3 pilares, en mi opinión personal, claro está. Estas 3 columnas siendo interrupción, estructura y continuidad. Te explico por qué. Empecemos con la interrupción. El primer paso es desautomatizar. No se puede transformar una práctica si no se interrumpe su circuito de repetición. Esto no significa dejar de tener sexo, ojo, sino modificar radicalmente las condiciones del encuentro. Por ejemplo, no actuar el deseo apenas aparece, sino observarlo. No perseguir el orgasmo como fin, más bien sostener esa excitación. No usar el sexo como recurso afectivo o ansiolítico. Hay que saber identificar cuándo estás huyendo. Esa interrupción permite que el deseo revele otras capas, capas que solo se manifiestan cuando no son ocultadas por el clímax inmediato. Aparecen memorias, vacíos, tensiones, contradicciones. Y todo eso es materia alquímica real, con la que vas a poder trabajar. Pasemos a la estructura. La transformación sexual no ocurre por intensidad emocional, sino por estructura psicofísica. Eso es lo que hemos estado hablando anteriormente. El cuerpo necesita condiciones claras para reorganizar su energía. Aquí hablamos de respiración consciente, de la presencia interoceptiva, que como te he dicho antes es la atención al estado interno del cuerpo. Necesitamos coordinación con el otro sin disociación, tiempos prolongados sin descarga y capacidad de sostener estados de alta excitación sin perder contacto con la conciencia. No te voy a mentir, esto requiere arduo entrenamiento, no basta con las buenas intenciones. Es como cualquier arte o disciplina, necesita práctica, errores y repetición. Por eso, la alquimia sexual no puede separarse de la regulación emocional, el trabajo somático y en muchos casos de la psicoterapia. La pareja no debe ser cómplice emocional, debe ser aliado en el proceso energético, y eso implica límites, un lenguaje claro y una práctica común. El sexo deja de ser espontaneidad y se vuelve un laboratorio. Aunque he de admitir, la gran ventaja es que el desarrollo de estas habilidades es muy placentero, y eso ayuda, claro está. Y bueno, pasemos al tercer pilar, que para mí sería la continuidad. Y es que la alquimia sexual no es un evento, es un proceso continuo. Los momentos de intensidad no tienen valor si no se integran en la vida cotidiana, en cómo uno se vincula, se mueve, se escucha, se toca, se regula. El fuego que se enciende durante una práctica solo es útil si sigue ardiendo en el trato con uno mismo y con los demás después. Y aquí entra la dimensión cultural, claro está. Una sexualidad transformadora no puede sostenerse en el vacío, necesita un entorno, comunidad, un lenguaje compartido. Necesita espacios donde el cuerpo no sea objeto ni fetiche, sino sujeto de conciencia. Y hoy eso no existe a gran escala, pero puede construirse. Y esa construcción no parte de teorías, sino de prácticas reales, ¿no? Personas que investigan su deseo sin proyección, sin necesidad de validación, sin imposición ideológica. Personas que se encuentran en silencio y sin máscaras, que se atreven a no saber qué pasará, que no buscan funcionar como tal, sino transformar, y que entienden que el fuego no es algo que se alcanza, es algo que se aprende a sostener sin quemarse. El sexo, tal como se vive hoy, no está ni reprimido ni liberado, está instrumentalizado. Su potencial transformador ha sido recubierto de estímulo, relato y ego. Recuperar su fuerza no implica volver a lo antiguo
ni repetir lo nuevo. Implica otra cosa, y es saber exactamente lo que se está haciendo con esa energía, momento a momento. Eso no requiere moral, requiere conciencia. Y la conciencia, cuando es aplicada con rigor y coraje, siempre transforma. Un besito y mucha luz.